¿Qué tal, Fintechramers? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fintechramers, este espacio de conversación donde nos gusta hablar de temas relevantes de emprendimiento, la pyme, educación financiera, desarrollo sostenible. Y hoy día tenemos unos tremendos invitados. Vamos a hablar sobre precisamente todo lo relacionado a energías renovables, el negocio en torno a las energías renovables y sus distintas escalas. Tenemos con nosotros a Alexander de Kock, fundador y Business Development de Solcor Chile. Y a mi izquierda, don Benjamín Cruz, gerente general de Nikola. Empresa especializada en todo lo que tenga que ver con energía solar. Son miembros de un holding. Son lo mismo, pero vienen juntos, pero no están revueltos. Así es. Benjamín, Alexander, muchas gracias por su tiempo y acompañarnos hoy día. De nada, muchas gracias Gracias, por la Aníbal. invitación. Oigan, muchachos, a ver, partamos. Nosotros en nuestra vida pasada, cuando éramos Connectagram todavía, conocimos a Alexander, que ya llevaban varios años en Chile con Solcor, pero esto ya fue hace unos 4 o 5 años que tuvimos esa conversación. Y ya ha pasado ya el doble de tiempo, y hoy día Solcor ya es un holding, son grandotes. Cuéntanos cómo ha sido estos años de crecimiento y lo que están haciendo. Perfecto. Bueno, hoy llevamos 10 años en el mercado chileno. Partimos yo con mi socio Steven. Nuestra gran aventura al inicio del 2015, final del 2014. Estamos más o menos allí con los 10 años. Y bueno, ha sido una gran aventura. Partimos con Solcor, especializado en lo que es financiamiento, desarrollo, financiamiento, construcción y operación y mantenimiento de proyectos solar fotovoltaico en el mercado comercial e industrial, ¿cierto? Ahí fuimos creciendo mucho y hoy en día tenemos un holding, ¿cierto? Que embarca diferentes empresas dentro del mercado solar fotovoltaico chileno. Incluso también estamos activos en Colombia. Y estamos activos desde lo que es la importación de los materiales, ¿cierto? Con la empresa EMAT, que es una importadora y distribuidora de materiales solar fotovoltaico en el mercado chileno, y hasta la operación y mantenimiento de proyectos solar fotovoltaico de todo tipo con la empresa Delta Activos, ¿ya? Es que allí abarcamos toda la cadena y entre media tenemos empresas tal como Solcor, desarrollo, financiamiento y construcción de proyectos solar fotovoltaico comercial e industrial. También tenemos una empresa que se llama Ion, que es la empresa que ve la construcción más de las granjas grandes de los proyectos solar fotovoltaico. Y bueno, y después está Nikola, aquí con el gerente general Benjamín Cruz, que ve toda la parte de las casas, ¿ya? Solar fotovoltaico. Residencial. Residencial. A ver, mercado que se Benjamín, viene. eso. Partimos con, efectivamente, Solcor, vayan ustedes corrigiéndome, pero el modelo de negocio de Solcor, llegaban a una planta industrial, vamos a dar el ejemplo, financiaba Solcor la planta Sí. generadora de electricidad fotovoltaica. La financiaba, la instalaba en el cliente, se encarga de operarla, de mantenerla, y en el fondo, al final de cuentas, le vendía una energía a esta industria de una planta que operaba en su propia industria a un valor obviamente mucho más conveniente que es comprarla directamente al sistema de distribución nacional. Pero era solo dedicado al tema industrial y comercial, y aparece ahora Nikola abordando el tema que en el fondo es lo que todo el mundo quería, digamos. Totalmente. ¿Qué pasa con las casas? ¿Qué pasa con lo residencial? Sí, totalmente. Bueno, Nikola es una empresa que si bien ya tiene 5 años de historia, el 2024 Alex con Steven, que son quienes fundan este holding, toman la decisión de poder potenciar un poquito más el área residencial a través de Nikola, que es uno de los mercados que hoy día está tomando harta fuerza, de hecho el que ha tenido un mayor crecimiento en los últimos 2 años, porque hoy día la ley Net Billing, la disminución en el costo de los paneles, hace que tener paneles hoy día en la casa, en el techo de nuestros domicilios, pueda ser mucho más accesible. Entonces la apuesta que están haciendo este 2024 es potenciar mucho esta empresa que es Nikola, y nosotros, si bien no funcionamos con el mismo modelo de financiamiento que Solcor, estamos en el mismo marco de Net Billing, ¿cierto? Obviamente a escalas mucho más bajas, donde lo que nosotros hacemos es vender un proyecto llave en mano. Significa que le entregamos toda la asesoría, la instalación, la postventa, toda la tramitación de esta planta para certificarla ante la SEC, y con eso nosotros le entregamos una planta a cada una de estas personas, y ellos cuentan desde el día 1 con su planta. Ellos son dueños de su propia planta y estamos esperando que alrededor de unos 4 o 5 años se le devuelva la inversión, ¿ya?
Oye, me voy a colgar de eso último que acabas de decir, porque cuando Solcor estaba hace algunos años, no tenía todavía la robustez que ya hoy día tiene definitivamente. Uno entendía que efectivamente era razonable en el contexto del apoyo de este tipo de generación de energía en el contexto de la industria, porque obviamente la cantidad de consumo, digamos, justificaba que a la larga pudiese ser, dada el tipo de tecnología que había, qué sé yo, era razonable económicamente para la empresa poder insertarse con un sistema de este tipo. Pero siempre la duda estaba con lo residencial, que cuándo realmente iba a ser realmente o no conveniente. Tú me dices hoy día 4 años más o menos debiese estar recuperando inversión. Efectivamente, yo creo que hay tres, y aquí quiero que conversemos un poquito más. Hay 3 temas que yo creo que son relevantes. Uno, efectivamente, el tipo de tecnología. Yo creo que ha mejorado mucho la tecnología. El costo de esa tecnología también ha bajado de manera razonable. Y la regulación, pues el NetBean y la ley que en el fondo permite hoy día generar toda esa cuestión. Entonces, hablemos un poquito de eso, porque yo creo que hay 3 elementos que son fundamentales para efectivamente ampliar el espectro de consumidores de estas soluciones en un contexto donde a nivel nacional hemos crecido en nuestra matriz energética, lo que tiene que ver, la parte de energías renovables, y particularmente la solar, en el contexto de la matriz energética nacional, ha aumentado de manera así, insospechado, así casi. Sí, totalmente. Y te agrego un cuarto factor fundamental, que es el alza en las tarifas eléctricas. Bueno, las eso cuentas de la luz esto a nivel ahora residencial. se dispararon. Entonces, claro, uno tiene, efectivamente, hace unos años atrás no era tan accesible instalar paneles solares en la casa. Hoy día tenemos la ley que nos lo permite, que así, a modo simple, nosotros instalamos paneles solares en nuestra casa, toda la energía que generamos con los paneles la autoconsumimos para la casa, y los excedentes que se generan, en el fondo lo que sobra, se le inyecta a la red y eso se le vende a la distribuidora. Todo esto está regulado por ley y eso ha hecho que tus proyectos obviamente tengan un payback mucho más bajo y que sea más accesible. Los paneles han bajado, la tecnología ha bajado, hay mucha más también oferta. Con esto de la oferta y demanda, obviamente más competencia genera que los precios hayan ido bajando y hoy día se hace mucho más factible, sumado al gran factor del alza de las tarifas. Hoy día tuvimos un aumento de un 20% hace 2 meses, ahora en octubre se viene otro 20% más, el próximo año otro 20%. Estamos hablando que en un periodo de 6 meses se desataron las tarifas y va a aumentar en un 60%, lo que obviamente hace que las personas en sus casas lo empiecen a notar súper concretamente. Les empieza a llegar una boleta de la luz mucho más alta. Y la alternativa de paneles solares en ese contexto es muy atractiva. ¿Y en la industria qué está pasando? También está aumentando el precio, así que vemos un efecto muy similar. O sea, los últimos meses hemos tenido un aumento importante en ventas, digamos. Con eso también vienen las operaciones, ¿cierto? Las construcciones. Así que el mercado se viene creciendo por todos lados en lo que es la generación distribuida, ¿cierto? Lo que son las instalaciones en las casas y en las industrias, ¿ya? Que es justamente el mercado donde nosotros estamos más fuertes. Así que eso obviamente lo vemos con muy buen ojo y vemos que no es solamente algo a nivel de Solcor o Nikola o del Energy Holding, vemos que es algo a nivel de todo el mercado y bueno, el mercado está creciendo y bienvenido que crezca el mercado, obviamente, así que nosotros contentos con eso. Esto no es solo una tendencia, o sea, no es una moda, ya dejó de ser en algún momento, puede haber sido de moda, era choro como tener este tipo de soluciones, pero hoy día, sobre todo, por ejemplo, yo lo veo en el área inmobiliaria, hay un boom de parcelaciones, de zonas que no tienen distribución, ¿verdad? Y en general, como que al final son soluciones prácticas que generan viabilidad a proyectos a lo mejor descentralizados, ¿verdad? Y pareciera que ya no es moda, sino que realmente es una tendencia. ¿Cómo se está viendo en los próximos años los proyectos? Porque el año pasado, por ejemplo, voy a hablar de una escala en la que ustedes participan a través de otras de sus empresas, pero vimos que empresas quebraron. Vimos que grandes granjas de energía solar quebraron derechamente. Entender el fenómeno cuesta entenderlo. Por favor, si me ayuda ahí un poquito. Hay diferentes tamaños de proyectos solar fotovoltaicos, ¿cierto? Mira, voy a hacer
una distinción de tres grupos importantes. ¿Ya? Primero podemos ver lo que son los proyectos solares fotovoltaicos de las granjas solares grandes. Ya estoy hablando 100 hectáreas, 200 hectáreas, 300 hectáreas de paneles solares, ¿cierto? Eso partió muy fuertemente hace 10 años, digamos, en el norte, donde se desarrollaron muchos proyectos. Hoy en día también cada vez vemos más proyectos de ese tipo cerca de Santiago, cerca de los centros de consumo, ¿cierto? Incluso hasta, por ejemplo, Chillán puedes encontrar ese tipo de proyectos. Y efectivamente ese tipo de proyectos han tenido un problema. Después voy a explicar un poquito más. Después hay una segunda categoría que son granjas solares también para la inyección de energía a la red, pero que están conectados dentro de las redes de distribución, que se llaman pequeños medios de generación distribuida. ¿Ya? Ese tipo de proyectos tienen un tamaño entre 5 y 15 hectáreas y muchas veces si vamos, por ejemplo, desde Santiago hacia la playa, ¿cierto? Pasando por Melipilla, etcétera, etcétera, ahí podemos ver muchos de ese tipo de proyectos. ¿Ya? Son proyectos que no son tan grandes, que obviamente tienen un aporte positivo, ¿cierto? Porque al no ser tan grande no hay tantos problemas con, digamos, el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿cierto? Tienen impacto, sí. Tienen impacto, pero tienen un menor impacto que los proyectos grandes, digamos. Y muy importante, están muy cerca de los consumos, ¿ya? Están cerca de donde la gente o las industrias están consumiendo la energía. Okay. Esos pequeños medios de generación distribuida es la segunda clasificación que yo diría, y después está la clasificación de los proyectos de autoconsumo, que es desde las comerciales industriales, ¿ya? Una industria grande que va a decir yo voy a poner una planta para mi consumo, generar energía y si es que puedo inyectarlo a la red, por ejemplo con la ley Net Billing, ¿cierto? O lo mismo con las casas, ¿ya? Que es también un proyecto de autoconsumo, yo genero mi energía y si es que me sobra lo inyecto a la red. Esas son como las tres distinciones y son tres mercados muy distintos que se mueven con otras leyes, otros reglamentos, etcétera, etcétera. Okay. Efectivamente, en estas granjas más grandes, hace 2 años han habido problemas justamente por un desacople en donde esa energía estaba siendo generado en el norte, donde ya había mucha generación de energía y donde esa energía, según el contrato que tenía esa empresa, esa granja en particular, tenía que consumir esa energía, ¿ya? Porque esa granja, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, estaba generando energía en el norte, pero tenía que vender su energía en el centro. ¿Y qué pasó? La capacidad para transmitir esa energía todavía no existía, ¿ya? Y eso obviamente generó un problema. Y eso, bueno, obviamente hay una historia un poquito más compleja, sí. Pero eso hizo que por ese desacople, que también generó un desacople en precio, ¿cierto? Se generó que estas granjas grandes se vieron enfrentadas con problemas económicos, digamos, efectivamente. Pero eso es muy distinto de lo que vemos con el mercado en el cual nosotros estamos, ¿ya? ¿Y cuál es el beneficio de nuestro mercado? La generación distribuida, el autoconsumo, es que siempre la energía que nosotros generamos, en gran parte, en su mayor parte, se va a consumir localmente, ¿ya? Y por eso que es tan bonito el nicho de mercado en el cual nosotros operamos, ¿cierto? Porque realmente estamos cambiando la industria, estamos cambiando la vida o la cuenta, la luz, digamos, de los hogares, ¿cierto? Y eso también es mucho más seguro y mucho más fácil de proyectarlo en el tiempo, ¿cierto? Tú sabes lo que va a costar tu energía de luz. De hecho, también podemos saber cuánto va a costar la energía en el futuro. Y de esta forma es muy, muy sencillo de proyectar la recuperación de tu inversión y por eso que es una inversión tan seguro y por eso que tanta gente ha apostado a la energía solar para su industria y para su casa. Benjamín, y en ese sentido, a propósito de la ley Net Billing, ¿se ve realmente el beneficio? O sea, ¿podríamos llegar a decir que alguien realmente gana dinero desde su casa? O sea, pregúnteme cómo. No, pero no quiero llegar a esa exageración, pero ¿realmente puedes cubrir el consumo completo o buena parte y además generar un delta? Sí, efectivamente, yo creo que lo primero que hay que entender es que nosotros hoy día tenemos un costo de la energía por la cantidad de kilowatt-hora que nosotros consumimos, que ese es un monto que está definido en el fondo según la comuna, según la distribuidora y distintas variables. Y nosotros tenemos el valor de la tarifa
que me paga la distribuidora por lo que yo inyecto. El costo de la energía y el valor de la tarifa de inyección son diferentes. Claro. ¿Por qué son diferentes? Porque obviamente el espíritu de NetBilling y el espíritu de esto es que las personas instalen paneles para autoconsumir lo más posible, más que inyectar. Porque si no, todo el mundo instalaría muchos más paneles de lo que necesita en su casa para tratar de inyectar, y eso haría colapsar en el fondo la red. Lo que busca NetBilling es decir, oye, como la tarifa de inyección es más baja que la de consumo, para mí es más rentable autoconsumir y ahorrarme este costo de la energía por sobreinyectar, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos, obviamente, es entrar en el detalle de cada uno de los clientes. Nosotros vemos el perfil de consumos que ellos tienen, nosotros vemos en el fondo cómo se comporta su consumo a lo largo del tiempo, y en base a eso nosotros le estimamos cierta planta. O sea, hay una evaluación que hay que hacer sí o sí previa al... Efectivamente. Entonces, si tú consumes X kWh mensual, nosotros vamos a estimar tal tamaño de planta que te va a permitir, obviamente, tratar de netear en la sumatoria de los 12 meses que tu boleta pueda llegar a cero, ¿ya? Obviamente, nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes que busquen ese punto óptimo, más que repletar la cabeza de paneles, porque en el fondo no cumpliría el objetivo, y también invertir en paneles solares es una inversión importante. Estamos hablando de una casa, por ejemplo, que consume unos 350, 400 kWh. Eso corresponde a una planta de unos 6.6 kWp, por ejemplo, que serían unos 12 paneles, y eso tiene un costo de 7 millones y medio de pesos, ¿ya? Okay. Entonces, obviamente, la inversión es importante como para andar poniendo paneles solo para tratar de generar esta inyección y hacerlo más rentable, claro. Oye, ¿y cómo se ve el tema que es vital? Yo creo que uno de los diferenciadores, sobre todo en Solcor al inicio, tenía que ver con las fuentes de financiamiento. O sea, yo creo que ahí hay un tema, porque estamos hablando de valores que son significativos en el caso de una casa, que a lo mejor incluso tiene mucho más sentido al inicio, cuando estáis proyectando, haciendo el proyecto, ya estáis ahí gastando, pero si a la vuelta de, no sé, de cierta cantidad de años viviendo, ahora voy a instalar, igual es una inversión importante, pero de todas maneras en el mundo de la industria tiene mucho más sentido, pero el financiamiento igual sigue, o sea, debe ser mucho mayor el volumen del requerimiento. ¿Cómo opera el tema del financiamiento? ¿Cuáles son las soluciones financieras que hay en torno a esto y cómo funciona el cálculo al final de la recuperación de esa inversión, si es que tengo algún apoyo financiero distinto al que te ofrecen, que solo pagar al contado, digamos? Sí. Bueno, a nivel industrial hay tres tipos de financiamiento. Primero es la misma empresa decide comprar la planta, bueno, ahí lo financian por sus propios medios. Segundo, hoy en día los bancos están muy activos en ofrecer leasing financiero para la compra de proyectos solar fotovoltaico. Eso es algo que se ha desarrollado mucho, ha apoyado mucho al mercado. Y también los bancos han visto que en verdad es una buena inversión para sus clientes y han estado apoyando a este tipo de proyectos. Así que eso ha ayudado mucho, ¿cierto? Y tercero está el financiamiento del tipo ESCO, ¿ya? Energy Service Company, por eso se llama ESCO, que es un poco donde nosotros hemos liderado el mercado desde hace 10 años. Empezamos con ese modelo. Desde hace 8 años que tenemos el primer fondo activamente ofreciendo ese tipo de financiamiento. ¿Y qué hace? Lo que ya explicaste, nosotros ponemos nuestros paneles solares en la industria a través de un contrato a largo plazo. Hoy en día, yo diría promedio 15 años, ¿ya? Estamos instalando proyectos de paneles solares en la industria, ¿cierto? Y vendemos efectivamente la energía a un precio menor a la energía de la distribuidora. Así que ese modelo lo implementamos nosotros, pero también lo están implementando otros players dentro del mercado, ¿cierto? Y ese tipo de financiamiento ha sido muy interesante. ¿Por qué? Si tú compras la planta o si tú haces un leasing con el banco, tú estás adquiriendo un producto, ¿ya? Y eso significa que, bueno, el producto puede tener muy buen retorno, pero sigue siendo un producto, ¿ya? Y sobre todo para las empresas grandes, significa también que tienen un nuevo activo, que tienen que cuidar, que tienen que saber cuidarlo, etcétera, etcétera. Y sobre todo esas empresas grandes nosotros hemos visto que han ido mucho más hacia lo que es un servicio, ¿ya? Porque en el modelo ESCO, Energy Service Company, claro. ¿okay?
Es un servicio lo que estamos ofreciendo. Estamos ofreciendo kilowatt horas de energía verde generado a través de una instalación de paneles solares en su techo. ¿Ya? Y más barato. Y más barato. Así que eso ha interesado mucho a empresas, por ejemplo, nosotros tenemos clientes tal como CCU, Concha y Toro, realmente empresas grandes donde de repente la gente, uy, pero esa empresa tiene mucho dinero, ¿por qué no lo invierten ellos mismos? Pueden tener mucho dinero, pero les interesa tener un servicio más que un producto, porque un servicio 100% incluyendo todo, ¿ya? Desde el financiamiento, pero también muy importante la operación y O sea, mantenimiento del proyecto. al final la decisión tiene que ver con que necesito energía más barata, ¿no? Más barato y que necesitas energía también de una fuente renovable, ¿ya? Porque eso hoy en día Perfecto. cada vez es más barato para también las empresas grandes, ¿ya? Y después voy hacia el caso, por ejemplo, de una agrícola familiar. Ellos muchas veces, voy a inventar un caso donde el dueño de la agrícola vive dentro del mismo predio de la agrícola, ¿cierto? Tiene su personal con quien pueden operar y mantener la planta y este dueño va a decir, oye, me interesa mucho ese retorno financiero de ese proyecto. Y él va a decidir comprar la planta, por ejemplo, con un leasing financiero del banco y de esta forma implementarlo y mantenerle, o operarlo y mantenerlo con su propio personal. Ya que, lo que también es muy válido para él en particular, ¿cierto? Claro. Y así vamos viendo qué tipo de empresa va por qué tipo de forma de adquirir el proyecto. ¿Ya? Y yo creo que después también podemos hablar de las casas. Sí, o sea, ¿qué pasa con las casas en ese mismo Sí. contexto? Sí, en las casas también tenemos diferentes formas de financiamiento. Obviamente está el pago al contado, que hay varios clientes que Sí. si tienen obviamente la liquidez para hacerlo, lo van a hacer. Tenemos muchos convenios con los bancos también. Ah, perfecto. Sí, así como existen créditos verdes, también existe, y que esto es lo más atractivo hoy día para un cliente, son las cuotas sin interés. Entonces tenemos alianzas con los bancos y pagan su planta solar en 24, en 36, en 72 cuotas sin interés. Ah, Entonces y estamos al final hablando que en 2-3 años voy pagando y en el fondo paso la tarjeta. Es bien distinto a tal vez un crédito en el fondo a un plazo un poquito más largo. Entonces te diría que ese hoy día es... Y se compensa harto con los ahorros de generación, po. Y se compensa, efectivamente. O sea, hoy día hay muchos clientes, gran parte de nuestros clientes son bien financieros, ¿ya? Entonces obviamente hacen el estudio y dicen, mira, si es que tengo 7 8 millones de pesos para invertir, en vez de meterlo en un fondo mutuo, lo voy a invertir en poner paneles solares en el techo de mi casa. Se me vuelve la inversión en unos 4 o 5 años, ¿cierto? Y después de eso, la vida útil de una planta solar Eso, ahí está en quería torno a llegar. los 20-25 años. Ah, tremendo. Entonces estamos hablando que al quinto año se recuperó la inversión y después de eso voy teniendo energía limpia y ahorros de la luz. Y por eso Alex decía que invertir en paneles solares hoy día es rentable, pero también es súper seguro. Porque Claro. siempre vamos a estar consumiendo la electricidad. Y en ese sentido, por mucho que vayan cambiando las leyes y las normas, yo siempre voy a tener que autoconsumir cierta cantidad de energía y eso lo hace también muy atractivo. Oye, ¿y cómo viene el futuro en ese contexto? Porque la tecnología va a seguir aumentando. Estamos diciendo, mira, el panel tiene una vida útil de 20-25 años, pero en 20-25 años, que vaya a saber cómo va a estar la tecnología, qué es lo que está pasando, por ejemplo, lo comentábamos fuera de cámara, con las baterías. O sea, ¿cómo soy capaz de ir guardando, ya ni siquiera pensando en una net billing de salir a vender, sino que, bueno, me guardo todo o consumo de otro modo, no sé. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro, sobre todo con el desarrollo tecnológico? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, la batería va a jugar un rol muy importante a nivel de transmisión, ¿cierto? Porque estamos en Chile estamos generando mucha energía en momentos donde no siempre se puede consumir toda esa energía, ¿ya? Y la solución allí son hoy en día baterías, ¿ya? Es que dentro de los sistemas de transmisión se están implementando muchas baterías a gran escala, ¿cierto? Y donde ya este tipo de instalaciones tienen un caso financiero interesante, donde es económicamente interesante instalar baterías, ¿ya? Dentro de la industria es un poquito más complejo, ¿ya? Porque el caso financiero todavía no está tan claro. Ok. Hay algunos casos donde sí, otros casos donde no. Y ahí obviamente, ¿qué estamos viendo? El precio del litio, por ejemplo, ¿ya? Ha bajado el último año, yo creo que está como en un 30% Sí. que antes, así que bajó muy fuertemente el precio del litio. Con eso mismo también bajó el precio de las baterías, ¿ya?
y ojalá, ¿ya? Que va a seguir bajando, ¿ya? Así que eso va a hacer que las baterías van a ser más accesibles para las industrias y puede generar otros negocios que podemos implementar dentro de las industrias, ¿ya? Y después en las casas también hay un mercado bien interesante en cuanto a las baterías hoy en día ya. O sea, sobre todo con los cortes que tuvimos Sí, el mes pasado. Bueno, ahí Benjamín puede explicar un poco más. Sí, efectivamente. Bueno, hoy día una batería, nosotros trabajamos con las baterías de litio, ¿cierto? Son súper caras. No son tan accesibles como uno quisiera. Obviamente la tecnología y lo que dice Alex va apuntando hacia que en algunos años más esto va a ser obviamente accesible para todos. Y junto con las baterías uno también va instalando ciertos equipos que son bien avanzados en tecnología, que son ciertos sistemas de respaldo también. Porque en el fondo cuando uno instala batería y quiere respaldarse ante los cortes y todo, necesita también un complemento de ciertos equipos que nosotros instalamos que te permiten ese respaldo. Y hoy día, de hecho, hace un par de semanas llegó a Chile un primer equipo que te permite en el fondo hacer una gestión de los consumos y del uso de la electricidad de manera mucho más eficiente a través de inteligencia artificial. Ya. Te permite hacer domótica, te permite en el fondo gestionar la energía que tú utilizas en tu casa de una mucho mejor forma. Te permite conectarlo al auto eléctrico y cargarlo en los momentos en que en el fondo más te conviene. Y toda esa tecnología es un complemento obviamente al panel y a los inversores con las baterías, que se está viendo mucho hoy día en Chile, que ya lo estamos implementando en los primeros clientes y que ha sido todo un éxito. O sea, al final pareciera que vamos en un camino de mucha autonomía en el consumo, digamos, la generación y autoconsumo. Pareciera que va a tener un impacto al final. Sí, sí, y mucha electrificación también. O sea, las viviendas hoy en día todavía están consumiendo mucho, por ejemplo, el calor viene mucho de la bosca o de una caldera de gas. Y ahí puede haber un camino muy importante hacia la electrificación de este tipo de consumos. Y esto juega muy bien con un proyecto de paneles solares en tu techo, con inteligencia artificial que puede ir definiendo cuándo se tiene que consumir, etcétera, etcétera. Así que eso sí o sí viene no solamente en Chile, eso está en todo el mundo, así que eso va a ser muy interesante. Sí, yo creo que el impacto que esto tiene, nosotros el propósito que tenemos en Nikola es también mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la energía solar. Y que ojalá las personas que instalen paneles solares digan, oye, gracias al panel solar voy a poder instalar un aire acondicionado en estos veranos que están súper fuertes. Gracias a la energía solar voy a poder cargar el auto el día que me compro un auto eléctrico en la puerta de mi casa. Gracias a la energía solar voy a poder cambiar todo lo de gas a electricidad pagando menos cuentas de luz. Gracias a la energía solar voy a poder también cuidar el medio ambiente, que hay personas que obviamente también tienen ese enfoque. Entonces yo creo que la energía solar hoy día está en un boom súper fuerte porque las personas están viendo que es más accesible, está siendo rentable y el impacto que tiene es súper positivo en muchos ámbitos. Tremendo, tremendo. Estamos cerrando el 2024. ¿Qué es lo que queda para Solcor a fin de año y el próximo y para Nikola y el holding en general? Hemos tenido un muy buen 2024 hasta la fecha y bueno, ya se proyecta un muy buen cierre también, ¿ya? Estamos con muchas instalaciones, estamos con mucha actividad en cada una de las empresas que tenemos y bueno, ya estamos pensando en cómo seguir creciendo, cómo seguir mejorando cada una de las empresas que tenemos dentro del holding para 2025. El mercado se viene muy interesante, así que estamos súper motivado con todo eso, así que con muchas ganas trabajando ya y proyectando cómo seguir mejorando para el próximo año. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Ya estamos muy cerca del fin de año, así que pues ya estamos, se viene el 18 y después ya... Ya empezaron la conversación, los vemos después del 18. A mí el día me llegó ya un correo así. Así que estamos planificando ya para el próximo año. Excelente. ¿Y en Nikola? Sí, Nikola también. Yo creo que ha sido un buen año para Nikola y para el mercado residencial. Ha sido un boom impresionante y creo que el 2025 pinta igual de bien e incluso mejor. Yo creo que hay muchos desafíos y ojalá que muchas más personas se puedan sumar. Hoy día todavía es un tema a nivel residencial que no se sabe tanto, ¿ya? Sí. Entonces yo creo que el gran desafío también es poder llegar a muchas más personas, a muchos más clientes en Chile que vean la oportunidad de que hoy día instalar paneles solares es accesible y se puede hacer. Y para eso obviamente va a estar Nikola con todo el holding apoyando para que los clientes tengan una tremenda experiencia y puedan
instalar paneles solares con Nikola. Ya lo sabes, Fintergrammer, solcorchile.com, nicola.cl, ese Nicola con K, de Don Nicola. De Don Nicola. Ya lo saben. Alexander de Kock, fundador, Solcor Chile, Benjamín Cruz, gerente general de Nicola. Muchas gracias por su tiempo, muchachos. Muchísimas Muchas gracias a ti. Nos vemos. Chao.